Muy buenas gente, bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a ver teorías sobre cómo puede acabar el arco de este falso futuro. Perdonad por la Navidad sin videos, pero me tocaba chambear en la vida real. No. El final de este arco puede estar mucho más cerca de lo que creéis. Este podría empezar cuando Nene sale disparada de la Casa Roja por los pelos. Esta, al salir, iría corriendo hacia el Gran Reloj para intentar acabar con este desastre. Pero no sería tan fácil para ella, ya que se tendría que enfrentar a todo el mal que se ha esparcido por la escuela. Seguramente al acercarse a la escuela se le aparecerán zombies de estos que creó su casa, los cuales están ahí para evitar que nadie entre a la torre del reloj. Esta, intentando buscar una manera de llegar, pasaría por la sala de maestros, donde vería un escritorio bastante extraño, ya que este no tendría ningún nombre escrito, pero sí tendría papeles encima. Entonces Nene se pondría a buscar entre estos papeles, donde vería que habían muchos sobres preparados para repartir entre algunos alumnos de tanto en tanto para enviarlos a la Casa Roja. Con esto se daría cuenta de que Hanako poseído iba allí de vez en cuando para repartir estos sobres y llevar a algún alumno a la Casa Roja. Y así nos daríamos cuenta de quién fue quien envió a Kouya Mitsuba a la Casa Roja. Y también el porqué de que estos no recordaban qué maestro los había enviado. Nene quería seguir investigando, pero entonces en ese instante ve a un zombie de su casa que se está acercando poco a poco, así que esta se asusta y se esconde. Al poco rato esta puede salir, pero se da cuenta de que la escuela está llena de zombies. Entonces algo tiraría de su ropa y la arrastraría. Este sería nuestro querido Tuchi, el cual la pondría a salvo en su escondite de la biblioteca. Allí estos hablarían un poco. Tuchi le contaría que Hanako fue maestro en la escuela y Nene le contaría que este ahora está poseído por la Casa Roja y junto a su casa lo están destruyendo todo y solo el Gran Reloj los puede salvar. Entonces los dos preparan un gran plan para poder llegar al Gran Reloj. Estos intentan llegar a través de unos pasadizos que hay en la escuela. Cuando por fin llegan, ven que los zombies están intentando romper el Gran Reloj, pero no pueden, ya que no tienen mucha fuerza. Pero entonces aparece su casa, controlado por la Casa Roja, quien ataca al reloj. Este, de dos golpes, logra romper el reloj y accede al límite del misterio número 1. Al romperlo, una luz ilumina la habitación y absorbe a todos los que estaban cerca, entrando todos al límite. Allí, los zombies fueron cayendo poco a poco, uno a uno, a mano de los búhos, pero ninguna seguridad podía con su casa. Al final, este logró casi romper todo el límite, hasta que por fin llegó a donde estaban Kako y Mirai descansando. Este intentó romper el cubículo de descanso, pero nada parecía surtir efecto, hasta que un golpe agrieta el cristal y parece que va a romperse, pero entonces Tuchi y Nene aparecen e intentan plantarle cara. Por otro lado, al mismo tiempo que pasaba todo esto, Akane Yaoi estaba luchando contra Hanako en la casa. Claramente estos dos no eran rivales para él, pero logran aguantarlo. Y cuando parece que están a punto de morir, vemos como Teru se levanta y se pone a luchar con ellos. Después de una lucha intensa, logran dejarlo tirado en el suelo, aunque este intenta reaparecer otra vez en el pozo, pero antes de que esto pasara, Teru rompería el pozo y lo taparía, dejando a Hanako temporalmente vencido. Entonces la casa empezaría a enfadarse y cambiaría la forma de la casa para que estos se perdieran. Pero por suerte Teru puede romper estas paredes
y reunirse otra vez los tres, listos para salir de la casa hacia el colegio. Volviendo con Nene y Tucci, estos dos empiezan una gran batalla contra su casa, aunque los dos solos poca cosa pueden hacer, así que intentan aguantar como pueden. Por suerte, en medio de esta pelea, Nene logra llegar a la zona donde duermen Mirai y Kako, y con este reloj los logra despertar. Estos, al ver a su casa de nuevo ahí, saben que algo ha fallado, así que Kako intenta parar el tiempo para volver a dar otro salto e intentarlo en otro futuro. Volviendo con Teru y compañía, Hanako no estaba realmente vencido, solo le hacía falta descansar un poco. Y después de hacerlo, se dirige hacia ellos para atacarlos de nuevo e intentar matarlos. Así que este, a escondidas, va a atacar a nuestros tres protagonistas, ya que estos habían bajado la guardia y no se lo esperaban. Entonces volvemos con Nene, quien está intentando razonar con Kako, diciéndole que por más que cambie de futuro, la corrupción de su casa nunca se podrá borrar, ya que es un ser intrínseco en el tiempo, ya que es el ser más malvado del mundo y podrá volver una y otra vez. Así que lo mejor sería volver al tiempo original y prepararse bien para derrotarlo, ya que allí solo son tres malvados y contamos con Hanako de nuestro lado. Finalmente Kako accede a esta petición y hace que todos vuelvan al mundo original, pero al volver las cosas no saldrían como esperaban, ya que Natsuhiko, Sakura y su casa repetirían su plan de ataque, sabiendo ya dónde está el Yorishiro del número 1, confesando que el cambiar de futuro era parte de su plan, entrando otra vez al territorio del número 1, rompiendo el Yorishiro, dejando solo uno en pie, el de Hanako. Y hasta aquí mi teoría de cómo acabaría este arco. ¿Vosotros qué pensáis? Sinceramente, a mí me gusta mucho la idea de que todo este arco estuviera planeado desde el principio por su casa Sakura y Natsuhiko. Pero bueno, ya leo vuestra opinión en los comentarios. Y ahora, gente, sí que sí, nos vemos hasta el próximo vídeo. Y no os olvidéis de suscribiros y darle a like. Y ahora sí que sí, adiós.